Kamisaki, Alechek. ¿Y cómo es Che? Yo soy Amuki y traduzco la cultura aymara mediante la música para un mundo contemporáneo. Quizás, permítame hacerles una pregunta. Si pudieran señalar en alguna dirección, ¿dónde se encuentra el futuro? ¿Y el pasado? ¿Dónde está? ¿Qué hay del presente? Hay muchas personas que dicen atrás ni para tomar impulso, siempre para adelante, o en inglés así tipo eslogan de empresa futurística, ¿no? Marca Patito, facing the future. Que sería algo como que de cara al futuro. Lo cierto es que para nosotros, los aymaras, perdón, el tiempo tiene otro concepto diferente. El futuro es incierto, no lo conocemos. Y se encuentra detrás de nosotros porque no los vemos. Lo llamamos Jepa Pacha. El pasado se encuentra aquí frente a nosotros. Lo conocemos y lo vemos. Le llamamos el tiempo de los ojos o Naira Pacha, ¿no? De hecho, pensamos incluso que el tiempo no es lineal, como a veces nos imaginamos que un evento ocurre detrás del otro y del otro. Más al contrario, pensamos que el tiempo es circular. Quiere decir que hay eventos, hay desafíos, hay momentos que se repiten en nuestras vidas. Imagínense, es como un camino de espiral, ¿no? En el que un evento vuelve a ocurrir de manera diferente, pero vuelve a ocurrir. O como decimos, es igual, pero no es lo mismo, ¿no? Algo así. Una de las sabidurías o eujas más importantes de nuestras abuelas y abuelos es la siguiente. Repnair uintasis sarnacaponiñani. O como diríamos en nuestro castellano andino, caminemos el presente mirando al futuro y al pasado, pues siempre. Ese pues siempre es bien andino, ¿no? Es bien paseño. Lo cierto es que es importante darnos cuenta que necesitamos de nuestro pasado y de nuestro futuro para enfrentar el presente. Muchos gurús motivacionales nos dicen, no, enfócate en el futuro, olvida el pasado, deja atrás, mira hacia adelante. Pero el pasado, en verdad, nos da un punto de partida, nos recuerda quiénes somos, nos recuerda qué hemos aprendido en el camino y nos brinda todas las herramientas que tenemos a disposición para enfrentar el presente. Y cuando hablamos de enfoque, en realidad estamos hablando de cómo vemos desde cierto punto de vista un problema, por qué lado lo atacamos. En alemán también tenemos una distinción idiomática muy curiosa. Cuando preguntamos por qué, podemos hacerlo de por lo menos dos maneras. La primera es warum, ¿por qué? Y la segunda es wozu, ¿para qué? El warum es la más conocida, wozu se utiliza como sinónimo. Pero en realidad, si analizamos estos vocablos, nos damos cuenta de que son dos maneras muy distintas de encarar un problema. Y me pasó a mí, tuve que hacerlo en su momento. ¿Y adivinen qué? Te va a pasar a ti también, y por eso te cuento lo que me pasó. Hace unos 10 años iba caminando por las calles de Bonn, que es una ciudad en Alemania. Había viajado desde Berlín, yo estudiaba allá, para que me pudieran renovar una beca de estudios y ampliar para una maestría. Lo cierto es que acabando el colegio aquí en Bolivia, yo gané una beca para poder hacer mis estudios de pregrado en Alemania. Mi plan de vida en realidad había resultado, y el de mis padres, porque pude estar en este colegio que me permitía estudiar en el exterior. Con mi esfuerzo y el esfuerzo de mis padres,
Se pudo concretar, gané esta beca y lo que más quería era irme allá lo más antes posible. Tanto así que entre el catálogo de carreras que podía estudiar, elegí ingeniería ambiental, o al menos eso creía yo, porque empezaba más antes. Al final terminó siendo ingeniería industrial, pero eso yo no lo sabía. De todas formas, hace 10 años, este mismo muchacho caminaba por esas calles, pero decepcionado, triste y sobre todo aterrado por mi futuro. No sabía qué iba a pasar. ¿Por qué? Acababa de recibir el rechazo de que me renovarían esta beca. Pero me pregunté, ¿por qué? Warum? ¿Por qué yo? Si tenía todo a mi favor. Tenía excelentes calificaciones, menos cálculo 1, porque, para ser sinceros, todos sufren con cálculo 1. Era auxiliar en mi universidad, había hecho un semestre de intercambio en Suecia, estaba haciendo una tesis que estaba muy vinculada con Bolivia y tenía un carácter social dentro de una ingeniería. Pensé que lo tenía todo a mi favor, pero verdaderamente estaba enfrentándome a un rechazo. Y esto tendría consecuencias severas para mí. Al no poder seguir estudiando, mi estatus legal cambiaba. Mi visa tendría que ser removida. Pensé, bueno, entonces comienzo a trabajar. Pero en un mercado laboral tan competitivo como el alemán, mis estudios de pregrado simplemente no eran suficientes. Era necesario hacer una maestría. Dije, bueno, voy a trabajar en algo más. Encontraré la manera. Pero tampoco era posible, porque para esto tendría que haber aplicado desde Bolivia a una nueva visa. Y siendo sinceros, eso no hubiera resultado. El peor de mis miedos se había concretado en ese entonces, y la verdad no sabía qué hacer, aparte que preguntarme por qué a mí, warum ich. Y no fue hasta que en realidad cambié de perspectiva. Decidí darle otro enfoque. En vez de preguntarme por qué, warum, me pregunté wozu, ¿para qué? Me puse a pensar, ¿qué es lo que puedo hacer yo a partir de esta realidad que no la puedo revertir? ¿Qué puedo hacer con lo que tengo ahora? ¿Qué he aprendido en todo este camino que he recorrido? ¿Qué herramientas tengo? ¿De qué me puedo servir? Y es así que de repente realicé que todo ese peso, curiosamente, que yo tenía con la beca, cumplir estrictos programas de estudios, obligaciones de calificaciones altas y demás, se había desvanecido. Todo ese peso se había ido. Y ya que yo me estaba pagando los estudios, bueno, decidí darme ciertas libertades también. Empecé a salir a conciertos, empecé a escuchar música y a hacer música con este mi instrumento. Si no hubiera sido que me denegaban esa beca, en realidad nunca hubiera tenido la posibilidad de adentrarme en la música, de profundizar en lo que verdaderamente mi corazón me llamaba. Entre paréntesis, encontré la manera legal de trabajar y estudiar a la vez, terminé mi maestría, pero este no es el típico final feliz, no. Porque si no hubiera sido que me denegaban esta beca, no hubiera tenido la posibilidad de seguir con mis estudios en la música, sin siquiera incluso saber que estaba estudiando música. Es importante entonces, en ese entonces no lo sabía, pero ahora lo sé, mirar el pasado y el presente para enfrentarnos y encarar el presente en ese momento. Es importante mirar ambos, el futuro y el pasado, para encarar el presente. Hay algo en lo que recaemos muchos de nosotros, que es la autocompasión. Si ustedes se ponen a pensar en el wozu y el warum, preguntarse para qué les ayuda a salir de este cuadro de autocompasión, en el que yo tampoco ya quería encontrarme. El segundo concepto es la adaptabilidad. Este soy yo, antes que existieran los celulares y los memes. Recuerdo que
Como ven en la flecha se ve pequeñito, pero mi Siku antes un poco más chiquito y más precario, era mi juguete favorito. Me encantaba ir a todo lado, jugar, tocar, y bueno, hasta me lo llevaba al baño. Me encantaba jugar con este juguete, me sigue gustando, y tocaba hasta altas horas de la noche. Lo malo es que, pues en Suiza, un país que tiene normas estrictas de convivencia, esto era muy problemático. Éramos, por decirlo así, eh, invitados especiales sin que los suizos lo sepan, ¿no? Guiño, guiño. Nos habíamos ido a vivir con mis papás a mis 5 años a Suiza. Y recuerdo que me gustaba jugar tanto con este instrumento que pues hacía ruido como cualquier niño. Mi papá en ese entonces me decía, Amuki, Amuki, ¿no? Que ni Aymara significa silencio. Entonces, eso me recuerda a mí que encontré la manera, que en vez de callarme, encontré la manera de tocar de manera que no me escuchase mucho hacia afuera. Y va algo por estas líneas. La lección que aprendo a partir de esta experiencia es que todos somos como instrumentos musicales. Honestamente, jamás voy a tener el volumen de un saxo o la versatilidad de un piano. Pero ¿saben qué? Un saxo no puede ensayar hasta altas horas de la noche. Y cuando tocas la nota de un piano, no sientes esa vibración que siento yo en mi cuerpo cuando toco mi siku. ¿Esto qué significa para nosotros? Significa que cada uno de nosotros tiene características peculiares, somos únicos, tenemos defectos y virtudes. Adaptarse no es más que usar todo lo que tenemos, lo bueno y lo malo, para encarar un nuevo desafío. A veces creemos que no tenemos herramientas, no tenemos recursos, pero sí los tienes. Depende de lo que vengas viviendo, lo que vengas aprendiendo. Adaptarse no es más que eso, utilizar estas herramientas a tu favor. El tercer y último concepto que quiero compartir con ustedes es el del coraje, o como decimos, amasa. Para ser honestos, este término es muy complicado de traducirlo, porque es un término polisémico que implica coraje, implica valentía, implica irreverencia y de hecho bastante rebeldía. Y para serles honestos, es algo que yo no tenía hasta hace poco y mucho menos cuando yo era niño. Recuerdo que tenía 13 años y estábamos en el colegio, teníamos clases de música a principios de año. Para mí, entrar a ese salón de música era pues como entrar a una juguetería. Entras y, quiero tocar los bongos y los teclados y qué es esto, y empiezas a jugar. Y recuerdo que ese año llegó un profesor nuevo, un profesor joven de Alemania, que pues era muy ambicioso porque quería hacer una obra musical grande a fin de año. Se presentó y como que empezó a hacer un casting, ¿no? Al estilo de, ¿quién sabe tocar guitarra? ¿Quién sabe tocar piano? Tú sabes tocar batería. Bueno. E iba seleccionando a los alumnos que, bueno, pasaban clases particulares y que tenían conocimientos en música. Al resto del curso nos decía, lean del libro página tantos a página tantos y hagan un resumen, algo súper aburrido. Se imaginarán un niño que le encanta hacer música. Me quedé un cacho decepcionado. Cacho para el resto de Latinoamérica significa un rato, un poco decepcionado. Y dije, bueno, entonces voy a hablar con él, pedirle que toque música. Me dijo,
bueno, ¿qué instrumento tocas? Le dije, el siku. Me dijo, no lo conozco, tráelo a la siguiente semana. Lo llevo y lo que me diría a continuación, de verdad me cambiaría la vida. Me dijo, este instrumento es un juguete. ¿No tocas un instrumento de verdad? No sé, flauta, clarinete, saxo. Le digo, no. Me dice, ¿lees música? Le digo, no, tampoco, solo toco de oído. Y bueno, me dice, no te puedo integrar. No sería hasta que una de mis mejores amigas me dijera, no, dale, vamos a tocar siku, tú me enseñas y lo hacemos, yo me enfrento al profesor. Y es así como llegamos a tocar siku. Pero en ese entonces yo no tenía esa camasa, no tenía esa fuerza. No sería hasta mis 24 años que este recuerdo, esta frase de que mi instrumento era un juguete, llegaría de nuevo a mi mente cuando me subía a un escenario a tocar jazz con músicos allá en Berlín y haría un oso tremendo porque no podía seguirles el paso, era muy complicado. Fue por esos tiempos que conocí a un maestro compositor boliviano que se llama Gerardo Yáñez, el cual había inventado una versión cromática de este instrumento. Cromático, en ese contexto, quiere decir que pues tengo las 12 notas que tuviera, por ejemplo, un piano o la mayoría de los instrumentos que conocemos. Y antes tocaba el siku como si tuviera, digamos, solo las teclas blancas del piano. Entonces sí, estaba limitado. Y dentro de todo este profesor tenía razón. En ese entonces me sentía no con rabia ni con furia, sino muy avergonzado. Porque, bueno, el profesor tenía la razón. Pero me tomó un buen tiempo para darme cuenta y realizar que necesitaba aprender este instrumento de nuevo, que necesitaba desarmar todo lo que yo había construido antes, los instrumentos que había construido y tocaba antes, y armar la primera versión de este siku cromático. Es así como pude como que encarar este proceso, y no por minimizar al siku, porque este instrumento ya de por sí tiene un gran significado y una gran profundidad para nuestras comunidades. No se pretende reemplazar la música autóctona actual, sino complementarla hacia el futuro. Hoy en día yo estudio jazz en Argentina con este instrumento principal, que es el siku cromático, y me permite dialogar con todos los instrumentos que ustedes puedan conocer. Estudio para que nadie le diga a un niño, nunca más, que su cultura es un juguete, que su instrumento es un juguete. Por eso estoy aquí con ustedes. Y esto, para concluir, me lleva al último punto, de hecho el más importante, acerca de la resiliencia. Muchos pensamos que la resiliencia es para nosotros, es como que para que me vaya bien y demás, pero estamos equivocados. La resiliencia consiste en ser fuerte para los demás. No se trata acerca de nosotros, no se trata de que yo pueda sobrellevar un problema. Lo hacemos para los demás. Hacemos todo esto para que algún momento nosotros podamos guiar a alguien más. Nos hemos convertido en una generación que busca motivación y, no sé, quiere que le vaya bien y demás. Pero lo que necesitamos es transpiración. Necesitamos ser fuertes ahora para los demás. Hay que empezar en pequeño, ser fuerte para tu familia, para tu comunidad, para tu sociedad. No sé si conocen los anuncios de avión que van tipo... Estimados pasajeros, en caso de pérdida de presión en cabina, por favor pónganse la máscara primero y ayuden a los demás después. No se olviden de la parte de ayudar a los demás. Por último, quiero decirles que seamos como la paja, de raíces profundas y duras, difíciles de borrar. Seamos también como la quinoa, flexibles, cuyas semillas se esparcen por el viento y son bien cotizadas en el mercado internacional. Pero sobre todo seamos como el bambú, este bambú, que puede sobrevivir a cualquier tormenta debido a su flexibilidad. Hayaya, Dankeschön y muchas gracias.